Recomenzamos el tiempo ordinario después de estos últimos domingos tan densos. Y en este primer domingo del tiempo ordinario, que es el domingo 11, los textos nos sitúan en un aspecto esencial de la vida cristiana. Primero, una gran esperanza. Vamos a verlo inmediatamente. En segundo lugar, esa esperanza se transforma en algo que es muy importante: sentirnos que Jesús nos acompaña. ¿Y nos acompaña para qué? Para la misión. Vamos pues a escuchar con atención. 11º domingo del tiempo ordinario. Ciclo A, 18 de junio de 2023. Lectura del libro del Éxodo. Habiendo partido de Refidim, al tercer mes del Éxodo, los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora bien, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. La primera lectura es del libro del Éxodo. En ese complejo literario y teológico del Pentateuco,
El libro del Éxodo nos narra fundamentalmente las tradiciones que nos llevan al pueblo de Israel desde Egipto al Sinaí. Y el Sinaí se va a convertir en el elemento fundante de esa fe de Israel, esa fe monoteísta en Dios Yahvé. Y aquí vemos cómo el pueblo, al tercer mes de salir de Egipto, llegan a ese desierto del Sinaí y acampan frente a la montaña tradicional del Sinaí. Y Moisés sube. El Señor le llama desde la montaña para darle un mensaje al pueblo de Israel, a la casa de Jacob, a los hijos de Israel. Y ese mensaje es recordarles lo que han visto, lo que ha hecho a los egipcios y cómo ha llevado al pueblo sobre alas de águila y os he traído a mí. Y ahora viene lo importante. Y lo importante es un inicio de la alianza. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis mi pueblo y mi propiedad personal, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es un aspecto muy personalizado. Si de veras escucháis mi voz, esa es nuestra función, escuchar la voz del Señor, escuchar su voluntad, escuchar lo que quiere sobre cada uno de nosotros. Igual que la Iglesia tiene que escuchar la voz de Dios. Y tiene que guardar esa alianza, porque el pueblo de Israel ha contemplado las maravillas que ha hecho con ellos. Ha visto lo que ha hecho con los egipcios, con aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que escuchar también nuestra historia, nuestra relación con Dios, para desde ahí recuperar esa esperanza de sentirnos un reino de sacerdotes y una nación santa. Es decir, que estamos consagrados por Dios y que somos una nación, un pueblo, una persona llamada a vivir desde la santidad. La segunda lectura es de San Pablo a los Romanos. Y en esta carta se nos dice que Jesús, la obra salvífica de Jesús, la hizo de manera totalmente gratuita y justamente cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, cuando nadie daba un duro por nosotros. Y Jesús, justificado ahora por su sangre, nos salva del castigo. Es decir, que hace que cuando éramos enemigos, cuando éramos pecadores, nos lleve a la reconciliación. Y nos lleve a la reconciliación porque murió por nosotros, dio su sangre por nosotros. Y por eso afirma San Pablo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Este es el gran contenido que resume sencillamente San Pablo en esta carta. Y ese, en el fondo, es el gran contenido que nosotros tenemos que anunciar en la misión. Y ese es el gran contenido que los apóstoles empezaron a anunciar en el Evangelio y en su misión. Por eso el Evangelio de San Mateo, un evangelio que nos recuerda la situación, de alguna manera, un pequeño análisis sociológico. Jesús, al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Esta es una constatación de la situación del pueblo de Israel en el momento en el que Jesús comienza su itinerario para predicar la buena noticia, el Evangelio. Y añade, dentro de esas constataciones, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a la mies, que asocie a su misión a muchas personas. E inmediatamente aparece el colegio apostólico, los 12 apóstoles, la lista, y a estos 12 dice el Evangelio, Jesús los envió con unas instrucciones bien claras. Les dice, no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Esto hay que comprenderlo en el contexto del que el Evangelio de Mateo es un evangelio dirigido a cristianos que vienen del judaísmo. De ahí
en un primer momento la exclusión de los paganos y de los samaritanos, porque estaban en una perspectiva totalmente distinta al pueblo de Israel. Pero esto será corregido por ese universalismo de la fe, ese universalismo de la misión a la cual nos convoca Jesús. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en la misión los apóstoles? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy, aquí y ahora? Id y proclamad que ha llegado el reino de Dios. Es decir, que entre nosotros, en medio de nosotros, está Jesús. Está vivo, está presente, está resucitado por medio del Espíritu. Está presente por medio de la Eucaristía. Y eso es lo primero que tenemos que anunciar. Y a continuación les añade: curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. La gratuidad de la misión y hacer posible toda esta salvación tan necesaria para aquellas muchedumbres que estaban extenuadas y abandonadas. Vivimos en un mundo en el que hay mucha gente extenuada y abandonada y que necesita un mensaje de esperanza que es, en el fondo, un mensaje de amor personalizado, como nos decía la primera lectura del libro del Éxodo. Seréis mi pueblo. Tenemos que sentirnos que Dios está cerca de nosotros, que está cerca de nuestras situaciones, que aunque muchas veces no comprendamos su acción en nuestra vida y nuestra historia, pero Él está ahí, abriendo caminos de esperanza y abriendo caminos de amor. La lectura del Éxodo nos introduce en el Sinaí, donde Dios se aparece al pueblo y lo va guiando. En cuanto al lugar físico, hay dos tradiciones. La bizantina, que lo sitúa en el monte Jebel Musa, al sur de la península del Sinaí, y la más probable, que lo sitúa al este del Golfo de Aqaba, en el territorio de Madián. Dios les llama y les dice: ¿habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo a vosotros os he llevado con alas de águila para traeros a mí? Israel es designada propiedad personal de Dios Yahvé y nación santa. En la carta a los Romanos, Pablo nos demuestra el amor que dio su vida por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Por él hemos obtenido la reconciliación. En el Evangelio el Señor nos llama directamente a la misión. Se compadece de la gente, las muchedumbres que están maltratadas por malos pastores, extenuadas y abandonadas. El trabajo es abundante y los trabajadores son pocos. Id a la mies, curad enfermos, limpiad leprosos, arrojad demonios, hablad de la misericordia de Dios, dad gratis lo que gratis habéis recibido.